La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Les saluda la hermana Ana María Ortiz de su programa La Voz de Israel, un programa hecho para usted donde estaremos compartiendo las enseñanzas de parte de Dios. Y el día de hoy vamos a tocar un tema de suma importancia, ya que esto es lo que estamos viviendo dentro de nuestra sociedad. Y ese es el tema de hoy que se habla todos los días. ¿Qué es lo que estamos viendo dentro de nuestra sociedad? Día a día se va incrementando lo que es el pandillaje, los secuestros, estafas, asesinatos, violaciones sexuales y muchas cosas más. Y no solo eso, por medio de las bebidas alcohólicas también se cometen delitos. Uno de ellos, por esto, como dice, embriagado a la naturaleza del hombre, por medio de estas bebidas, donde dopa a su ser, cometen una serie de barbaridades dentro de sus hogares. Muchos de ellos también, hasta a sus hijas son violadas, violentadas, causándoles serios traumas psicológicos. Y también se ha llegado ya, conforme nosotros vemos en las noticias, hasta muertes a sus parejas. Y este fenómeno llamado el alcoholismo, no solamente dentro de los hogares, sino también se tiñen de sangre, ¿no?, las carreteras o los accidentes de tránsito. O sea, estamos viviendo un caos social. Y el acosamiento sexual callejero que ahorita está primando, el sicarismo, todas estas cosas, ¿a qué estará obedeciendo? Sería la pregunta. Pero sin embargo, ya el apóstol Pablo había dejado en medio de su mensaje, en el libro de 2 de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 1 al 5, sepa, dice, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, cumplidos estamos, que habrán hombres amadores, dice, de sí mismo, despiadados, crueles, desleales a sus padres, y una serie de cosas que estamos viendo. Ya no hay la sensibilidad humana. Totalmente. Se ha perdido los valores. Y todo esto, la familia afectada, ¿qué es lo que pide? Justicia. Y hasta muchas veces dice, se debe aplicar la pena de muerte. Este es un tema que ahora que estamos en candidatura, la verdad, ¿cuántos quieren también que se debe aplicar la pena de muerte? Y también sería un interrogante, ¿qué está pasando? ¿Dios se ha olvidado de su creación? Porque nosotros somos su creación. Estimado televidente, aquí tenemos que hacer una reflexión grande ya. ¿Por qué? Porque cuando Dios hace la creación en los primeros tiempos, ha proveído a la tierra alimentos para que el hombre, por medio de ello, sea su consumo diario para el sostén de su cuerpo, para que no muera. E igual, también ha proveído el alimento espiritual, para que también no muera y alimente al alma. Porque cuando comete pecado, ya es muerte. ¿Y por qué se hace esto? Porque desconocemos muchos el mandato de Dios. Es por eso, en este tiempo, quizás eso por ignorancia, por desconocimiento a las disposiciones legales de parte de Dios, o quizás también por la incredulidad de no poner en atención lo que Dios ha dispuesto ya al ser humano en la tierra.
Ahora sí, yo invito a cada uno de ustedes a ver nuestras Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que ha dado Dios de disposición para poder nosotros corregirnos, para poder reglamentar las relaciones entre hombres, para poder saber respetar a la persona, para saber valorar los derechos del otro? Y para esto, veamos entonces el primer texto, lo que dice el profeta Isaías, en el capítulo 23, versículo 9. Jehová Dios lo decretó, dice, para embellecer la soberbia de toda gloria y abatir a todos los ilustres de la tierra. ¿Estamos escuchando entonces? Lo decretó, dio una resolución, nuestro Creador, Jehová de los ejércitos, al hombre, para embellecer toda soberbia, quiere decir todo orgullo de los hombres, y para poner por suelo a todos los gobernantes de la tierra. ¿Por qué? Porque sabía que a los tiempos iban a hacer las diferencias, iban a crear leyes injustas. Por eso de ahí viene la injusticia. Iba a crearse la corrupción que estamos ahorita nosotros a diario escuchando. Entonces dijo, ese fue decreto de Dios. Y a esto corrobora el profeta Jeremías en el capítulo 25, versículo 31. Que llegó, dice, el estruendo hasta el cabo de la tierra, el juicio de Dios a las gentes. Porque Jehová es el juez de toda carne y entregará a cuchillo a todos los impíos. Quiere decir que ese decreto supremo ha llegado hasta los confines de la tierra, hasta la última punta de la tierra ha llegado esta resolución suprema de Dios. ¿Para qué? Para dar juicio a las gentes, a la humanidad. Y entregará pues entonces también a todos los malvados, será la condenación para ellos. Todo esto, Dios, por medio de las Escrituras, que este es el alimento que teníamos que nosotros también alimentarnos diariamente para poder entender qué es lo que está pasando en nuestra sociedad. Entonces estamos viendo que había dado el decreto, que ha llegado, dice, hasta el extremo de la tierra, pero ¿qué cosa habría sido? Veamos el libro de Levíticos, capítulo 26, versículo 46. Estos son los decretos, derechos y leyes que estableció entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de su siervo Moisés. Entonces, ¿qué es lo que había decretado? ¿Qué es lo que ha llegado como un estruendo, como un ruido a la tierra? Las leyes de Dios, los decretos de Dios. Estimado oyente, estamos entonces entendiendo que Dios no abandonó a su creación. ¿Quién es el que estamos dando la espalda a ellos? Somos nosotros, porque no queremos acatar. Somos rebeldes a ellos. Porque decía el libro de Salmos, capítulo 149, versículo 9, este es el juicio escrito. Este es el juicio escrito que está aquí en la tierra. Por eso, esta ley de Dios, que son las normas que se tienen que aplicar aquí en la sociedad, para poder reglamentar las relaciones entre los hombres. Y esto no puede ser derogado, quiere decir anulado. Más bien tiene que ya ejecutarse para poder hacer un alto a todo lo que estamos nosotros ahora viviendo. Y eso también entendió nuestro Señor Jesús cuando vino como hijo obediente, lo que dice el libro de Mateo capítulo 5, versículo 17. Yo no he venido a abrogar la ley ni a los profetas,
Yo he venido a cumplirlos. Hijo obediente. ¿Cuántos mis hermanos religiosos que estarán viendo su programa dirá, bueno, pues eso fue cuando vino nuestro Señor Jesús, pero ya cuando muere, ya solamente la fe y gracia? Pues yo les voy a dar un texto en el Nuevo Testamento, porque aún después de muerto, nuestro Señor Jesús se apareció a sus apóstoles después de su resurrección. Veamos en el libro de San Lucas, capítulo 24, versículo 44. ¿Y qué le dice nuestro Señor Jesús a sus apóstoles? Estas son las palabras que yo hablé aún estando con ustedes, que se tiene que cumplir todo lo que esté escrito en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Eso es las enseñanzas de parte de Dios. No podemos nosotros negar, no podemos nosotros rebelarnos a ello, porque si no, si nos rebelamos, si no queremos acatar estas disposiciones de Dios que nos da a favor nuestro, ¿qué nos dice entonces el libro de Deuteronomio, capítulo 27, versículo 26? Maldito será el que no quiera cumplir estas leyes, todas estas palabras. Maldito será. Quiere decir, condenado por la justicia divina. ¿Ves? Tengamos en cuenta esto. Por eso debemos dar gracias a Dios. Estamos a tiempo. Gracias damos el pueblo de Dios de nuevo restaurados en estos últimos tiempos. De nuevo la ley de Dios. Y esta ley de Dios debe ser conocido a todos los gobernantes, para que así también por medio de ellos se haga la justicia verdadera que también pide acá el hombre con el hombre. Porque eso es lo que se ha dejado de lado, solamente han hecho conforme a su parecer. Por eso en el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 26, cualquier cumple, dice, la ley de Dios o la ley del gobierno, prestamente sea juzgado a muerte o a desarriego o a pena o a prisión. Ahí está. Por eso las escrituras son tajantes, explícitas, quizás no tenga yo mucho que hablar, fáciles de entender. Quizás no somos tan oradores en dar, como dicen los discursos, frente a ustedes, pero las citas bíblicas son ya para poder ir nosotros entendiendo lo que dice y tajantes para poder nosotros realmente recepcionar cada versículo que por medio de la Sagrada Escritura nos hace llegar a nosotros. Y así entendemos lo que Dios quiere de nosotros. Tenemos que cumplir la ley de Dios. Y también lo que establece el gobierno en la tierra. Porque si no, ahí está. Pena de muerte, pena de cárcel o multas que tenemos que pagar, conforme se establece. Lo habla las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿quién tiene que ser esta justicia? El único autorizado en la tierra, en este caso, viene a ser pues el juez, que como funcionario en administrar justicia tiene que ser una persona de mucha equidad, tener cualidades este juez. Y una de las cualidades que tiene que tener es pues ser recto de conciencia y bondadoso de alma, y ser una persona equitativa y buena. Eso es lo que todos que quisieran hacer, y a esto me dirijo a los jueces de nuestro entorno que están. El que quiere asumir este papel o función de juez, tiene que tener esas cualidades. Por eso el libro de Proverbios en el capítulo 12, versículo 2, claramente dice, el hombre bueno, el Señor lo va a aprobar, pero al hombre pícaro lo condenará. Quiere decir, al hombre astuto.
al hombre ruin, ya está para condenación de parte de Dios. Hay que reflexionar nosotros verdaderamente como autoridades también, porque nuestra vida es pasajera en la tierra. Pero ¿qué cuenta daremos a Dios? Por eso el funcionario es la persona que tiene que poder, no injusticia, sino justicia. Reglamentar conforme las disposiciones que da Dios. Por eso estas leyes de Dios, los funcionarios que están ahorita en el Poder Judicial deben de conocer también, para poder establecer, y así se va a restablecer. ¿Qué se va a restablecer? La paz social, que ahorita verdaderamente vivimos en conflictos. Esto es para así también nosotros, por medio de ello, entrar en esa comunión por medio de estos reglamentos que Dios nos da. Estimado televidente, Dios mismo, por eso en los primeros libros de la Sagrada Escritura, Él pone jueces. Él es el encargado. Por eso, libro de Deuteronomio 16, 18 claramente dice: jueces y alcaldes te pondrán en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, las cuales juzgarán, dice, al pueblo con justo juicio, con justo juicio. Entonces, esta persona tiene que ser una persona también idónea para poder, ¿no?, cumplir y hacer cumplir las leyes. ¿Y estaremos viendo esto en nuestra sociedad? ¿Cuántos estamos desencantados porque no hay este cumplimiento? Y a esto también le recomendaba, por medio del profeta Ezequiel, en el capítulo 44, versículo 24, ¿qué le dice a los jueces? Tú, dice, estarás en pleito de ellos, dice, pero juzgarás conforme a los derechos. Tendrás que juzgar. Conforme a los derechos de Dios, tenían que juzgar los jueces. Conforme, dice a eso. Vemos entonces, esta es la única alternativa en estos tiempos. Por medio de estas disposiciones de Dios, por medio de las leyes de Dios. Por eso dice, es la ley de la moralización. La ley de Dios es la ley de la protección de los derechos humanos. ¿Y qué más? Vamos a seguir viendo. Dios advierte también a los jueces. ¿Qué le dice? En el libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículo 19. No tuerzas el derecho. No hagas acepción de personas. No recibas sobornos o cohecho, plata. Porque el soborno ciega los ojos y más, y el que pervierte la palabra de los justos. Ahí está. 3 cosas importantes que el juez tiene que tener en cuenta. Por eso decía, ¿no? En la ética profesional, el que recibe este cargo, también yo sé que está entre sus puntos. Pero eso es lo que verdaderamente se ha olvidado. Ahora vemos cuántos casos que no hay respuesta alguna. Muchos casos han quedado en la impunidad. Han decretado sentencias injustas. ¿Por qué?
por haber recibido el soborno. Por eso, estimado oyente, esto es lo que dice el Señor en el libro de Deuteronomio, capítulo 27, versículo 25. Maldito el que recibe don para herir de muerte al inocente. Miren, ¿en qué condición va a estar delante de los ojos de Dios aquel que recibe, ¿no?, plata para pasar por alto cualquier delito que ha cometido la otra persona? ¿Y qué pasa el que hace acepción de personas? También lo tiene que decir la Escritura. En el libro de Santiago, capítulo 2, en el versículo 9. Mas si haces acepción de personas, ya cometiste pecados, los cuales son culpables delante de la ley de Dios. Eso es lo que Dios no acepta, hacer acepciones de personas. Y eso es lo que tenemos también ahora, mediante estos funcionarios, poner, como dicen, ¿no?, conforme ellos recibieron esta profesión, para poder cumplirlo, poner en cuenta estas disposiciones de Dios. Esta advertencia que hace Dios a ellos, y mira lo que les va a venir. Ahorita vemos las cárceles, ya no da para más, cada vez se va incrementando la delincuencia en gran manera, porque no hay una verdadera justicia, no hay una verdadera sentencia para todos estos actos delictivos. ¿Por qué? Por el soborno, por acepciones de personas, quizás porque el comandante tiene el ahijado que ha cometido, mejor dejemos. Todas estas cosas Dios está mirando. Y yo sé que la familia clama esta justicia ante Dios. Es por eso, le dice el libro de Levíticos, capítulo 19, versículo 15. No actúes con injusticia, les recomienda. Cuando tú dictas sentencia, no vas a favorecer al débil, o sea, al pobre, ni tampoco te rindas al poderoso, dice, sino pégate más a la justicia. Mira las recomendaciones que da. Por eso esta Sagrada Escritura, aquí está todo. La enseñanza para el hogar, la enseñanza para el hijo, la enseñanza para el juez, la enseñanza para todos los que estamos aquí en la tierra, que Dios permite, para todos hay su enseñanza. Y para todos están sus reglamentos también. ¿Cuánto más como funcionarios del Estado? Que en ellos son dar una sentencia justa. Por eso, todas estas cosas, verdaderamente dentro de nuestra sociedad, eso es lo que está faltando. No vemos más bien vemos las injusticias. Nosotros somos testigos diarios, por medio de la prensa, hablada, escrita y televisada, todo lo que está aconteciendo en nuestra sociedad. A veces muchos padres de familia quedan también callados, porque verdaderamente el factor económico es lo que prima aquí a esto. Por eso era importante conocer, buscar a Dios. Esa es la única forma también de liberarnos de todo lo malo que viene. Ahora se está incrementando más policía, pagar más salario al policía, que ellos van a hacer lo que nos van a resguardar. No, hermanos. Acá lo que tiene que ser nuestra confianza es a Dios. Más bien busca a Dios. Él será tu protección, Él será tu seguridad. Estamos a tiempo. Ya vemos que estamos viviendo en tiempos peligrosos. Ahora, otra recomendación más que hace Dios a los jueces.
Cuando va a dictar sentencia, dice, tiene que haber 2 o 3 testigos. No vale solamente un testigo. Veamos lo que dice entonces en el libro de Deuteronomio, capítulo 19, versículo 15. No valdrá un testigo, dice, contra ningún delito o pecado que se cometiere. Mas, en dicho de 2 o 3 testigos, consiste, dice, todo negocio. Es una de las recomendaciones. Pero ¿cuánto más si ahora se comete infragantemente? Se está viendo ahora que, bueno, la tecnología ha avanzado con las cámaras ocultas, que se está viendo. ¿Y por qué no se da sentencia ya? ¿Qué se está esperando? Ahora es más fácil con la tecnología. Como dices, se está viendo a la persona cometiendo el error, pero sin embargo, ¿qué dice? Hay que buscar más pruebas. Esa es la injusticia total. Eso es lo que Dios no le agrada. Es así entonces, dice, cada uno, a su parecer, se han olvidado de hacer la justicia. Por eso, esto te tiene que recuperar. Ese valor ético de su profesión tiene que recuperarse también. Ya que estos señores jueces, estos letrados que están llevando estos casos, tiene también que comprometerse, ¿no? Mediante todas estas enseñanzas de parte de Dios, para que sea un verdadero funcionario, probo ante los ojos de Dios. Porque ahorita, como dice el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer las suyas propias, no se han sujetado a la justicia de Dios. Cada uno conforme a su filosofía, cada uno conforme ha actuado a su parecer, pero no conforme a la justicia de Dios. Eso lo han dejado de lado. Quiere decir, no da crédito a lo que Dios ha establecido. Todo esto, pues, es tiempo que tenemos que nosotros también ya entrar en una reflexión y poner en práctica. Porque como dice el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 4, nadie hace, dice, denuncias justas, ni quien también juzgue por la verdad. Confían más en la mentira y en palabras falsas. Por lo tanto, están preñando la maldad y dan luz al crimen, dice. Como no hay verdad, cada uno, entonces siguen cometiendo los errores, las muertes, los asesinatos, bueno, y eso va incrementando más la delincuencia, porque no hay castigo, pues. Y esto también nos va a decir en el libro de Eclesiastés, capítulo 8, versículo 11. Porque al no ejecutarse enseguida, dice la sentencia, para castigar la maldad, entonces provoca al hombre a seguir haciendo lo malo. Eso es lo que está pasando en nuestra sociedad. Como no hay penas fuertes, sino solamente encerrarlos por 10, 15 años, que después vuelven allá a salir más avesados, entonces esto va a continuar. Estimado oyente, conforme al Señor Jehová de los ejércitos, para poder restablecer esta paz social, tiene que volver a restablecerse la pena de muerte. Y lo dicen las Escrituras. En el libro de Levíticos, capítulo 24, versículo 17, porque el que quita la vida a una persona tiene que ser condenado a muerte. Ahí está. Las disposiciones son dadas legales. Aún en el Nuevo Testamento también habla. En el libro de San Mateo, capítulo 15, versículo 4. Cualquiera, ¿no?,
que honra al padre y a la madre, y el que maldigiere al padre y a la madre, entonces, ¿cuál será? Que muera de muerte. ¿Está? Antiguo y Nuevo Testamento. Todas estas son las razones que se debe para poder aniquilar toda injusticia y toda inmoralidad que hay en la sociedad. Si no, se va incrementando más, y no hay quien lo pague. Lamentablemente, aquí amparados, muchos comentaristas, yo escucho también la televisión, amparados en el Pacto de San José de Costa Rica. ¿Y esto qué es lo que está pasando? Están favoreciendo a la impunidad, están favoreciendo a que sigan los delitos en gran manera, y esto no lo para nadie. Solamente la única que se tiene que restablecer es mediante la ley de Dios. Por eso, estimado oyente, esto es lo que el día de hoy le he venido a compartir conforme a lo que Dios había establecido. Y de aquí en adelante es importante ponerlo en práctica. Es importante para el Estado y la sociedad ponerlo en práctica estos decretos de parte de Dios. El decreto supremo de parte de Él. Llegando ya entonces al término de este mensaje para ustedes, yo agradezco a cada uno de ustedes por la atención prestada y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros.